no se vio nada. Bien. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar, vamos a dar inicio. Hoy nos acompaña Oscar Charles Lanz, que es del Grupo Interdisciplinario de Sexología y nos viene a hablar sobre los principios de Feme y el colibrí. Gracias, Oscar. Al contrario, gracias Gabriel por invitarme, gracias Kene, gracias Eusebio y gracias a todo el mundo que llegó. Ya les expliqué por qué llegué tarde. Bueno, ya me arranco. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Para que se oiga, ¿dónde está el micrófono? El micrófono está en la cámara. Ahí. En este de allá. Está perfecto. ¿Sí se oye bien? Sí. Bueno, yo quiero hablar de 3 o 4 cosas, aprovechando que estoy aquí en Amsterdam. Una, que es su referencia de Tere, es casi exactamente la misma respuesta de cuando vinieron estos chavos. Pero, ¿por qué tenemos un colibrí de emblema de Febres? Y es emblema porque tiene significado. Un logo no tiene significado, solo tiene un impacto visual. Ese es un logotipo. Pero un emblema sí tiene un significado. Ahí se estudian los significados de los emblemas. Había profesionales que se dedicaban a eso, a hacer la heráldica, ¿no? Los escudos de las familias, etc., tomando en cuenta algo. Entonces, el colibrí que hemos usado tiene que ver con la sexualidad como amuleto. Todavía lo venden en el mercado de Sonora, se pueden ir a comprar el colibrí. Los arreglan de unos modos muy artesanales. Hay 2 estilos, uno de un solo color y otro con muchos colores. Pero al cadáver del pobre pajarito le sacan las alas, lo envuelven, dejando la cabeza nada más afuera de la cola y las alas. Luego eso lo vuelven a cerrar, le echan otras cosas ahí que no me acuerdo entero de ello, y se envuelve y se hace un churrito así. Y se la puede poner el novio o la novia o los dos, sea en la faja o en el dobladillo del vestido o en alguna otra parte de la ropa, para dar felicidad sexual y económica a las personas que lo tienen. También en los negocios, esos mismos colibríes que han de costar 30, 50, 100 pesos, depende de lo arreglado que esté. Esos colibríes también se ponen debajo de la caja registradora para que cuiden el dinero. Y eso se debe a que es el símbolo de la religión mesoamericana más importante, o del dios más importante mesoamericano, que es Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es Huitzilopochtli. Huitzi es como Huizachi, las espinas, por el pico. Huitzi es espina. Huizachi, ¿qué más empieza con Huitzi? Porque aunque el colibrí sea negro, sí es muy brilloso, el plumaje es muy brillante. Entonces es una joya con espina. Hasta ahí es el colibrí. Huitzilopochtli es el pájaro más chico que hay. No hay otra ave más chiquita que los colibríes. Y Opochtli significa del sur, izquierdo, no del sur, significa izquierdo. Porque Específicamente de Aztlán. que está al norte, ¿no? Eso es también un descubrimiento ahí un poco casual, pero los mapas europeos
tienen el norte arriba. Y los mapas prehispánicos tienen el este arriba. ¿Sí o no? Sí, un mapa de Tenochtitlan. ¿No sabían? No. Los mapas mesoamericanos están orientados, dicen, porque tienen el oriente para arriba. Y los otros están norteados, porque tienen el norte para arriba. Pero los mapas antiguos europeos también tenían el oriente para arriba. Es lo lógico. Si uno observa el cielo, lo lógico es voltear para el lugar donde sale el sol. Es como la referencia. Entonces, así se dibujaban los mapas del cielo y los mapas de la tierra. Y la palabra Norse significa izquierdo. O sea, norte es el lado izquierdo. Y ya después, al formalizar, si sabía que la tierra gira y que entonces la referencia es el norte, etc., pues entonces empezaron a hacer los mapas con el norte arriba, porque es más fácil tener la constante de la estrella polar arriba. Entonces los marinos empezaron a hacer los mapas con el norte para arriba, sabiendo que por acá sale el sol y por acá sale. Bueno, entonces es una curiosidad nada más, que también en Europa los mapas antiguos tenían al norte en el Opochtli, al lado izquierdo. Y aquí la representación de Huitzilopochtli pues también está viniendo del lado izquierdo de Huitzilopochtli. Entonces, colibrí izquierdo quiere decir que viene volando por acá y que viene del norte, que eso ya es una casualidad. Entonces, Huitzilopochtli es Huitzilopochtli y es el colibrí zurdo. Por supuesto que zurdo en europeo se traduce como siniestro y entonces es el demonio, etc., pero es la divinidad más importante de Mesoamérica, sin duda. Habría Churubusco, era Huitzilopochtli, porque acababa en un templo a Huitzilopochtli y ya no lo supieron pronunciar, entonces quedó Churubusco. Churubusco no significa nada, pero es la transliteración de la palabra Huitzilopochtli. Entonces, una observación, yo era biólogo antes de recordar, y es interesante, tenía un cuate que hacía biología floral de magueyes, y es muy interesante porque los magueyes no son plantas de colibrí, y sin embargo empiezan a escurrir néctar, a veces en la tarde, cuando todavía hay luz. El néctar se lo ofrecen a los murciélagos en la noche, pero se empiezan a llenar, entonces empiezan a escurrir, y a veces los colibríes están pues apañando, protegiendo, defendiendo esa zona de alimentación, y si se acerca un pájaro más grande lo corren, incluso a las águilas. Es mucho más ágil el colibrí que un águila, y entonces a picotazos los colibríes corren al águila, que se podría, no creo que le interese mucho comerse a las crías de colibrí, que son casi nada, y los colibríes ya no crecen cuando salen del nido. Así de ese tamaño es lo máximo que alcanzan en el nido, porque en el nido están comiendo proteínas. Ya de adulto, como las mariposas, comen casi puro néctar y un poco de pollo. Bueno, entonces Huitzilopochtli no es la razón, no es una razón religiosa para haber sugerido, pero pues no puedo ocultar que también me atrajo el asunto. Lo que es la razón para que sea ese colibrí realmente es un poco aleatorio, pero en uno de los primeros congresos, la imagen, que es de una paciente de Paco, que lo dibujó, Eusebio se ha de acordar, porque aquí decidí que en las juntas del congreso presentaba una flor que era una flor clavadísima de murciélago, y el colibrí entrando por la izquierda. Entonces, pues ya de ahí salió el cuento ¿no? Lo importante del colibrí es que la adaptación entre el colibrí y las flores del colibrí es rigurosísima. Si uno en un valle, en un cerro, se encuentra flores rojas, largas, y las mide, seguro que hay un colibrí con el pico exactamente igual que el tamaño de las flores.
la coadaptación es precisa. Estaba muy pesada la representación y le quité unas imágenes, pero hay islas donde hay colibríes de 12 centímetros de pico y flores de 12 centímetros de tubo, porque el colibrí mete el pico hasta el fondo y luego con la lengua saca el néctar desde el fondo. También hay mariposas que se roban el néctar, tienen la lengua también muy larga, esa es como popó. Pero esa misma correspondencia no excluye que las mismas flores sean visitadas por otros bichos que no son colibríes o por colibríes de otro tamaño de pico. Y también los colibríes beben néctar en flores que no son de colibrí. O sea que la adaptación, la coadaptación exacta en la naturaleza de veras, no en la especie humana, con los prejuicios reproductivistas que existen entre los genitales de hombre y de mujer, hay esa misma coadaptación, pero tampoco implica exclusividad. Entonces, esa es la razón de fondo para pelear tanto porque el colibrí fuera el símbolo de una organización dedicada a la sexología. No es macho y hembra, como simplistamente se ha interpretado. Hay colibríes machos y hembras y las flores tienen polen, tienen anteras y tienen estigmas, o sea, no es por ahí. Y no es que lo móvil y que se mueve, que viene de arriba hacia lo masculino y que las flores están a la acción de femenino. Esa es una interpretación muy chabacana que han hecho algunas gentes que no están presentes, pero si estuvieran les diría directamente que así no es. Entonces, las flores rojas, esa es una flor de sal, a ver qué es. ¿Quién tiene en su casa? Sí, tiene. De sábila, ¿no? De sábila. Sí. Es muy útil tener flores de sal, tener plantas de sábila en la casa. Lilas, ¿no? Todo. Para la piel. Sí, muchas cosas. El aloe. Con una muela mal, con su caché de sábila y en la noche se cura. Bueno, entonces esas son flores de colibrí, clavadísimas. Tubos rojos. Esas también son flores de colibrí. Son tubos rojos. No tienen pista de aterrizaje. O sea, un insecto no tiene modo de agarrarse en la flor. El colibrí bebe volando. Pero especialización no significa exclusividad en la naturaleza. Ese es el mensaje central de por qué es un colibrí. Y ahí están otras flores, creo que también son de sábila. Ahí está una abeja metiéndose como puede para beber el néctar de la flor que no le toca. Pero la naturaleza sí es. No hay rigidez. La rigidez se le impone los humanos. Y es una flor que no es de colibrí, es una flor de abeja o de otro insecto, y al ser colibrí, de hecho es una inflorescencia, no es una compuesta. Pero al ser colibrí tomando néctar de una planta que no es suya. Igual que entre las... Bueno, creo que el texto es más elocuente que yo, entonces mejor lo dejo correr. ¿Sí? Especialización no significa exclusividad. Sí puede ser que sean exactamente los picos, nomás que todo el mundo mete la lengua a todos lados y las flores reciben lenguas de todos lados. O sea, no es exclusiva la relación como Provida quisiera. Pero aunque el colibrí no crece, sí le crece el pico. No, ya tiene un tamaño adulto. ¿Un pico adulto? Sí, pero con ese mismo pico, si está tomando néctar de las flores que son con las que está coadaptado, entonces al meter el pico, las flores de colibrí tienen las anteras muy cerquita de la orilla, entonces se le llena la nariz y alrededor de polen y luego va a meter el pico en otra flor y ese polen lo deposita en el estigma de otra flor del mismo tamaño. O sea, sí contribuye a la polinización, pero no es lo único que hace. O sea, sí tiene un sentido reproductivo el pico de colibrí allá adentro. Y también, y eso no lo he explotado, pero a lo mejor algún día,
También hay unos ácaros pequeñitos que viven en las flores y que se montan en el colibrí, entonces se van de viaje con el colibrí a colonizar otras flores. No es parasitismo porque al colibrí no le quita nada. Se llama foresia, fore, de llevar, de transportar. Entonces están los ácaros ahí entre el polen, se suben a la micro, bajan en la otra flor y así van colonizando otras flores. Esa vertiente no sé cómo hacerle pero sí se puede aprovechar para otras cosas. El colibrí. Bueno, entonces yo creo que ya está claro, ¿no? O sea, esa es la razón para que el colibrí sea tan insistentemente propuesto. En nuestros congresos, bueno, esa ya pasó. Si la quito rápido no la van a alcanzar a leer. Y me cae muy poco leer las diapositivas. Si quieren leer. Sí. Bueno, para que estén en el audio. Existen, la forma y el tamaño del pene están también coadaptados a la forma y profundidad de las vaginas. Aunque hay diversidad, y hay distintos grupos étnicos en donde hay distintos tamaños, formas y profundidades. Pero especialización en biología no implica exclusividad. Existen muchas otras formas de estimulación, aparte del contacto genital reproductivo, la lengua, el ano, los muslos, los dedos, la rodilla, la nariz, las axilas, cuello, labios, codos, nuca, toda la piel tiene posibilidades eróticas y también muchas esculturas antes de las posibilidades eróticas ya tenemos el prejuicio que nos los va a bloquear. Entonces esa es la intención al poner colibríes. El placer siempre va más allá de las palabras que lo definen. Eso es algo que también se tendría que comprender. Y es una discusión que no es trivial. Hay una cosa que se llama placer que tiene distintas manifestaciones. Puede ser que bioquímicamente sí. O hay distintos placeres que tienen el mismo resultado. Está muy complicada la pregunta, ¿no? Epicuro dice que solo hay un placer. Y esa cosa que se llama placer es algo a lo que se accede desde muy distintos modos. Comiendo, acariciando, saludando, lo que sea. Pero esa es una entidad que se llama placer. Y la otra postura es que hay distintos placeres, por lo tanto hay placeres buenos y placeres malos, y entonces podemos hacer una categorización de los placeres que sí se valen, los que no se valen, etc. Ese es Aristóteles, esa es otra concepción distinta. Ahí hay los placeres. Para el Epicuro solo hay un placer, al que se accede de muchos modos, y podemos estar cerca del placer o lejos, pero es el placer, es una cosa a la que tendemos o a rechazar o a alcanzar. Bueno, en nuestros congresos hemos usado los colibríes reiteradamente como emblemas. Simbolizando la actividad sexual no reproductiva. Ese es el fondo del símbolo del colibrí. En el primer congreso, en 96, era un reencuentro, en realidad. Entonces, ya habíamos pensado en el colibrí, pero ya reescribiendo la historia, sinceramente, ¿no? El cartel del congreso era un cartel de reencuentro, ¿no? En realidad es una pareja, podrían las personas poliamorosas sentirse afectadas por la exclusión del cartel, ¿no? No es claramente heterosexual la pareja, o sea, podrían ser dos mujeres o podrían ser dos hombres, o sea, realmente no se ve que sea un hombre y una mujer, pero digamos que es una pareja heterosexual. Pero lo que sugiere la imagen es el reencuentro, y eso es lo que estábamos haciendo, reencontrarnos en ese momento. Y sí fue muy interesante el proceso. Yo creo que rebasó lo que pensábamos que iba a pasar. Yo lo que pensaba que iba a pasar
pasó menos de lo que yo esperaba, o sea, y ya de eso hablamos después offshore, porque no tiene caso que quede grabado. Pero yo sabía que iba a haber otras cosas, iba a haber como más resistencias en algunas gentes, y no tanto. Sí, les dijeron a sus alumnos que no fueran a sus congresos, que no se metieran a FEMES, pero no fue para tanto. O sea, realmente el proceso fue mucho más fluido. Y FEMES empezó a posicionar, que eso es algo, que es otro tema del que quisiera hablar un poco. Escribí la historia de los congresos, la entregué 6 días tarde, no entró en la revista, sí hubiera podido entrar en la revista, pero no entró en la revista, se repartió en Monterrey, creo que sí está en la página, Sí. pero ahí en la misma carpeta que dejé está la historia de los congresos. Y algo que empezó a ocurrir a raíz de este congreso es que los medios empezaron a tener como referencia, casi sin que hiciéramos una guía, digo, muchísimo gracias a Batiquet, que ya nos conocía y que estábamos ahí en su directorio, el núcleo, digamos, de los que íbamos a hacer FEMES después. Entonces, sí estábamos posicionados por Batiquet y por Marta de la Lama, ¿quién más tenía? Verónica Ortiz. Pero en ese tiempo no tenía programa. Lo había tenido antes. Lo había tenido antes, pero no era con nosotros, era con un señor Boston. Jimmy Forson. Marta de la Lama. Marta de la Lama y tú, y yo creo que nadie más en ese momento, ¿no? No se había puesto de moda. No, estábamos la ventaja que teníamos es que estábamos en la noche, diario, en Radio Red, que tenía un momento importante de su historia. Y también en la noche es cuando estaba Marta de la Lama, o sea, Sí. el asunto de la sexualidad era un asunto oscuro, nocturno, ¿no? Oscuro, no metafóricamente, sino que era de noche el asunto, ¿no? Luis Carvajo era muy favorable a que no solo Marta de la Lama, sino que después Luis Carvajo empezó a invitar. Pero el asunto es que empezó a haber un posicionamiento sobre estos son los que opinan sobre sexualidad. Y ahí es donde se encaja la producción de la Declaración de Principios, que es el otro tema del que quería hablarles un poco. Otro. Activar Windows. Ok, estamos en 1996, la Declaración de Principios salió un año después, antes del siguiente congreso, pero luego a seguir con los proyectos. Entre ese primer congreso y el segundo es cuando se produjo la Declaración de Principios. Pero en 98, en el congreso que hicimos aquí en la Ciudad de México en octubre, es en donde la flor es una flor claramente de murciélago. Si no, claramente es una flor de murciélago. Es blanca, tiene los pétalos abiertos. Las flores de murciélago son como copas, porque el murciélago no tiene un pico largo, tiene un hocico, entonces mete toda la cabeza y así es como bebe el néctar. Y el colibrí viene de la izquierda, entonces pues, ese es Huitzilopochtli, si lo quieren ver con cierta religiosidad. En el 2001, en el Congreso de Veracruz, también fue un colibrí. El colibrí que yo sugerí es el de, salió de un librito de sellos hispánicos, y Maya Andrea Palma le añadió la florecita, que tampoco es una flor de colibrí, sin que yo le dijera nada, ni se conocía en ese momento, pero quedó armonioso el asunto y quedó otra vez una flor y un colibrí, que no es lo femenino, lo masculino. Son dos seres de la naturaleza. En el Congreso de Morelia también fue un colibrí. Este colibrí tiene una peculiaridad, porque si se fijan en la vírgula que está encima del pico, tiene varias volutas. ¿Sí? Las vírgulas son esos signitos que significan que está hablando el personaje.
¿no? Prismáticamente. No sé qué signifiquen la rueda de ruido y la rueda de agua, pero si uno cuenta la cantidad de elementos que hay en pájaros son 13, y 13 es un número mágico en Israel, en Mesoamérica, en muchos lugares, por razones que ahorita no viene al caso. Pero intencionalmente se hizo así, de 13 piezas. La verdad no sé, lo que sí claramente es intencional es las volutas de la vírgula. Entonces, pasó como colibrí, en el libro de los sellos dice que es colibrí, pero yo sinceramente no sé. Por las volutas, yo creo que es un sensón. Lo que significa es que está hablando en distintas voces. Entonces, a raíz de la imagen, se propuso un lema para el Congreso. Creo que no se moleste usted, creo que lo voy a decir. Entonces, el lema del Congreso iba a ser la multiplicidad de voces que forman nuestro canto, o una cosa así toda romántica, bonita, ¿no? Onda de Zahualcóyotl. Algo así, ¿no? Y entonces, a medio camino, de repente un día llegó una junta y dijo, estoy muy gacho. Entonces se cambió el lema del Congreso, pero luego sí se quedó. Pero estaba en armonía el lema con las vírgulas, con muchas voces, ¿no? Entonces, la pluralidad de voces. ¿Y cuál fue el lema que se quedó? Quitaron el romántico y cuál se quedó. No me acuerdo, pero unidad en la diferencia, no me acuerdo. Pero bueno, que pasa como colibrí, que en muchos lugares se usa como colibrí, hasta en la escuela de mis hijos se lo estuvo especificar, y también decían que era un colibrí porque el sello dice eso. Está tan feo porque realmente fue una fotocopia muy mala, es aquí. Entonces, pero se ve así que acaricia como si fuera piedrita, ¿no? O sea, en realidad hasta correspondió que era un sello hispánico, ¿no? Luego en Guadalajara también tuve chance de hablar con ellos antes del Congreso, entonces bueno, pues va otro colibrí. Ahí no hubo flores, pero sí fueron 3 colibríes, uno significando el pasado, otro el presente y el futuro, no sé qué, otros huicholes, pero también fueron colibríes y también vienen de izquierda en este caso. Este colibrí tiene una historia muy curiosa, pues, ¿no? Este es el que presidió el Congreso de Huastepec. Luis y Lidia querían que fuera el emblema de FEMES. Yo me opuse rabiosamente a eso, quedé muy mal, pinche Oscar, ya no sabrá. Pero lo que pasa es que lo que estaban diseñando como el emblema, a pesar de la bibliografía y las fotocopias y todo, era primero una llama. O sea, tenía una resonancia étnica muy clara, y ya no voy a aclarar más, ¿no? Quien lo diseñó, y Luis, y entonces y la llama doble, y no sé qué. Y entonces, no, que sea un colibrí, ¿no? La llama se transformó después en la florecita esa, que no es una florecita, es un estallido ahí de colores anaranjados, eran del color de la llama que se ve por acá. Había 3 llamitas ahí. Ese va a ser el logo de FEMES. Yo lo veo como si fuera una clínica nocturna o farmacia o algo así, esas tres veladoras juntas. Además, sí tiene un simbolismo judío, eso, o sea, no nos hagamos. Entonces, de la florecita, ante mi insistencia que yo un colibrí, entonces no sé quién dibujó el colibrí, pero le añadieron un colibrí que está pesadísimo comparado con la flor. El detalle de las plumas del colibrí es imposible de reproducir, eso no sirve de emblema para una cosa. Las plumitas, el ojito y no sé qué, en cambio la flor no tiene ni nada, ni verde, ni hojas, ni nada, o sea, es otro dibujo. El que iban a proponer es solo la flor, entonces el necio de los que insistió, pues ahí quedó un colibrí. Es un dibujo como, pues sí está bonito, no digo que no, pero sí no era para quedarse como emblema de FEMES. Hubo un proceso, Oscar es un necio, se concursó, yo mandé uno rojoso, así, Oscar negro y rojo,
así como, ahí les va mi propuesta, por supuesto que no quedó. En Chiapas, el proceso de hacer el emblema de FEMES iba corriendo como paralelo. Y hubo muchos intentos, algunos muy feos, algunos muy ingenuos, pero en Chiapas también los asustaron a los pobres, entonces Oscar te va a reclamar si no hay un colibrí, entonces ya tenían el pacal, y entonces les pusieron de sombrero un colibrí a pacal. Entonces ahí está pacal, Chiapas, ¿no? Y el colibrí encima, ¿no? Quedó muy armonioso, ¿no? A mí sí me gustó como se ve. No hay flor, pero pues todo el resto es colorismo, flores, digamos, ¿no? Oye, ¿no hemos hecho un congreso en Oaxaca, que es la tierra del colibrí, donde había cerámica y es donde está como todavía más arraigados estos significados? Tendríamos que ir de visita. Hay que hacer un congreso en Oaxaca, pero se necesita primero que haya grupos En Oaxaca. en Oaxaca. Para que se lleven el congreso. Bueno, pero va a haber colibríes entonces. No, a mí sí me gustaría mucho hacer más congresos hacia el sur, hacia el sureste. No, pero te estoy diciendo que ahí en Oaxaca hay un arraigo especial de colibrí. A eso me refiero. Y hay chocolate. Bueno, sí, Hay que ir a- claro, vamos a ir a Oaxaca. Este no es el exacto, pero no encontré la imagen. Pero después, en nuestro segundo congreso de Aguascalientes, era una calaca, también le añadieron un colibrí que está bebiendo de la flor. Está bien. Primero decía eros y tanatos, que es una concepción psicoanalítica así, ¿no? Y a la hora que lo representaron, no sería mejor cambiarle eros y lo de tanatos es porque iba a ser el 2 de noviembre, que es el único ritual que yo hago en mi casa en todo el año, y ese año no lo hice. Pero lo único que pongo, no pongo arbolito, no pongo nada más, pero ofrenda así como mía. Entonces está otra vez el colibrí presente bebiendo el néctar de ultratumba. Y luego en Monterrey, que ya no participé en casi nada, en la ciudad de Monterrey, pero ahí también muy poéticamente se echaba un rollo de el Cerro de la Silla, obviamente es Monterrey, ahí sí no hay duda, ¿no? Pero después que si ustedes ven la descripción en la página de FEMES, los 6 picos que son un atributo de FEMES, porque el colibrí tiene 6 picos, ¿no? Con una cierta estrella famosa. David nunca vio una estrella de David en su vida. La estrella de David es una aportación medieval al judaísmo, pero David nunca vio una estrella de David. Entonces el triángulo de lo femenino y el de lo masculino, y no sé qué es la estrella de David, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la sexualidad. Entonces, como al colibrí le hicieron 6 picos, sí se nota, ¿no? Los 4 picos de las alas, el pico de abajo y el pico del pico. Entonces, que eso tiene que ver con, yo no sé si tiene que ver o no, pero también esta otra es un atributo de FEMES. Dice la palabra atributo, pero bueno, aquí yo ya no vi. Son 20 picos, ¿no? Pero queda alusión a los 20 años, algo así. Pues chance. Eso me gusta más, pero eso no es en la página. ¿Por qué no lo añades? Son 34 más los de adentro. Ahora sí que ¿cuántos picos son ustedes de esta flor? Estos son 20, ¿no? Estos son 24. Son Entonces 24. los de adentro. Los de afuera más los de adentro. Ah, no, pues no. Por eso digo, ¿cuántos picos ve usted en esta cosa? Bueno, son como 20. Bueno, Entonces, queda. Y finalmente, el logo de FEMES, el emblema de FEMES, recuperó algunas de las sugerencias anteriores. Lo que queremos entonces es dialogar. Entonces, lo hizo a partir de vírgulas. Yo no negocié nada, se los juro por Dios santísimo. Y la Virgen de El que Guadalupe. no cree. Yo nomás les presenté a Angélica
Angélica Carrasco es la que hizo el diseño, habló con Lidia y dijo, porque nadie tiene que hablar, o con, pues, yo creo que ya era Marcela, pero pues ya tenía alguna alimentación sobre el asunto. Entonces son vírgulas, o sea, estos signos de hablar están encontradas, o sea, es un diálogo al sentido de las vírgulas. Sí tienen una cierta feminidad la parte de la flor, y suave, entonces tiene curvitas y como que un poquito va por ahí. A lo mejor es muy ordinario decir entre las piernas, pero parece así como, ¿no? Y el ave también está construido por vírgulas que está volando. El elemento, si se va a leer como elemento masculino, está abajo, el elemento femenino está arriba. A mí sí me gustó, y de verdad que no me quiero escuchar en el diseño, pero me parece que ese sí es un logo, porque sí fácilmente se identifica, es de un solo color, se puede ampliar y reducir, y todo no se ve, y si se ve, es la verdad. En Aguascalientes. Oh. Pero este no llega por la izquierda, ¿no? No llega por la izquierda, pero sí, en el manual de uso, Angélica dice que se puede poner de un modo y de otro. No entiendo, ¿cómo sabes si llega por la izquierda? No, si la imagen viene de acá, entonces sí es Huitzilopochtli. Si el pájaro viene de acá, entonces no es Huitzilopochtli. Todos los anteriores se parecen de este lado. Sí, La flor estaba del lado derecho y sí, no todos, ¿eh? No, el que está en la cabeza. Este sí lo puse aquí al revés, pero este sí estaba volteado. los otros también están en Hubo hasta unos cuadritos, ¿no? Que nos dieron, unos pines. Ajá. Ese sí llega por la izquierda, este también viene de la izquierda. El del sombrerito no llega, este llega por la derecha, el del sombrerito también llega, mira, ese por la derecha, ¿no? Sí, pero sí había las Opción de las volumen. dos versiones en los carteles. Este era el más común. Y acá también hay otro que llega por la izquierda del colibrí. Bueno, en fin, o sea, no tiene la fuerza de llegar por la izquierda para que lo veneremos como si fuera Huitzilopochtli. ¿Qué otro atributo tiene esto que quisiera yo resaltar por lo pronto? El colibrí también es el Huitzilopochtli también tiene que ver con la guerra. No lo podemos hacer. Esa es una de las cosas que tienen que ver con Huitzilopochtli, pero no es la única. Convencionalmente se oye Huitzilopochtli y la gente dice, sí, el dios de la guerra. No es solo el dios de la guerra, es el dios del placer sexual, etc. Tiene otras funciones, pero también es un ave que se defiende contra aves muy grandes. O sea, tiene su filo, pues tiene su agresividad. En cierto momento hay que ser agresivo. No tantas veces como yo, pero sí, en cierto momento hay que sacar las uñas. Y eso también tiene el lobo, porque también tiene los filos, la cola, el pico, o sea, también tiene sus filos. No es una imagen agresiva, pero sí tiene sus filos. Entonces, a mí sí me satisfizo mucho la imagen. Hicieron su vuelo. Angélica, ¿no? Angélica fue. Y también lo voy a repetir a Angélica en algún otro momento de esta presentación. Entonces, bueno, eso es lo de colibrí que ya tienen, entonces espero que no se haya aburrido. No. Y lo que estoy dejando en la carpeta son varias cosas. En el orden en que ustedes gusten, la declaración de principios no la voy a poner ahí para que la veamos mientras hablo un poco sobre ese tema. 96-97, estamos apareciendo en los medios y por eso surgió la declaración de principios, pero ahorita regreso a ese punto. Lo que sí quisiera mencionar, que tiene que ver con Angélica. ¿Quién conoce a Angélica? Tú sí. ¿Qué? Tú sí conoces a Angélica. Sí, ¿cómo no? Y a Hilda. Sí, sí. Y a Génesis. No, Génesis creo que no, pero a Hilda y a Génesis Rafael. Sí. Bueno, yo no sé si saben o no saben, no sé si se guarda de todo para decirlo, pero lo voy a decir de todas maneras.
En noviembre del año pasado se inauguró la clínica Condesa Iztapalapa, el 30 de noviembre. El 10 de noviembre me enviaron la invitación para ir a la reunión del 30 de noviembre. Y al día siguiente, el 11 de noviembre, había una junta en una oficina del gobierno del DF. Parte de los temas de la junta eran la transexualidad, como preparando el asunto para la clínica. Y saliendo de la junta, a Angélica, a Gilda, a Génesis y a otro chavo trans también como Génesis, que se llama Daniel no sé qué, llegan dos camionetas llenas de gente de Diana Barrios. ¿Sí saben quién es Diana Barrios? Sí, Frodiana. sí. Sí. Es hija de Alejandra Barrios. Alejandra Barrios es del PRI, controla los ambulantes. La de los hombres. Y Diana Barrios es del PRD y también controla los ambulantes. Y es hija de la Lori. Es hija de. Es una mujer trans, muy guapa, así grandota. Entonces se bajan de la camioneta. Gloria Gesell daba en por que antes de su transición era boxeador. Entonces, si Gloria Gesell le pega a alguien, se va al bote. Entonces, Gloria Gesell no pegó, solo se rió. Y burlándose de las 4 otras personas que son las víctimas. Entonces, se bajan 10 golpeadores, 5 de cada camioneta. Con Diana. Angélica le golpearon la nariz, fractura expuesta. Angélica no quiere saber nada de espacios públicos, está aterrorizada por la amenaza de que además le van a secuestrar a los hijos. A Juan Jacobo, aquí vecino, también lo amenazaron. La actitud de Juan Jacobo fue completamente la opuesta a Angélica. Pues ven a mi casa y aquí me vienes a golpear. A Diana Barrios, pero sí se me hace una actitud de lo más bien. O sea, se me hace realmente que no estamos jugando a eso. O sea, hay otras actitudes viles que a mí me molestan, pero llegar al grado de patear a 4 personas en el piso, 10 vendedores ambulantes, que es una chavas trans, y Diana Barrios misma estaba haciendo la agresión. Entonces, pues Gilda y Rafael y Génesis sí levantaron el acta, como sus lesiones no son de más de 15 días, entonces. Y además Diana Barrios. Oye, pero la fractura expuesta sí es de más tiempo. Pero ella no quiso levantarla. Pero la de Angélica. Está aterrorizada. Está aterrorizada hoy. No contesta el teléfono, no. Entonces sí se me hace muy grave. Y como se mencionó, esa es la persona, esa de la nariz expuesta, de la fractura expuesta en la nariz, es quien nos hizo el logo de Fénix. Entonces en la carpeta lo que les estoy dejando es, pues está arriba la invitación para el 30 de noviembre de Iztapalapa. Luego, no sé qué más, la carta de denuncia al presidente del PRD, que finalmente es un lista, pero a pasar sobre la agresión. Ya estaba Toño Medina en lo de la universidad, ya estaba. Estaba muy feliz Toño porque se podía haber quitado a Diana Barrios de encima, pero por toda la realidad Diana Barrios tiene más poder que Toño. Entonces Toño tuvo que mover el codo y soportar a Diana. Y ahí están las fotos de Diana Barrios en todas las cosas de la relación al PRD. A mí se me hace muy indigno. Se lo digo incluso porque en mayo voy a estar en la inauguración de no sé qué cosa. Yo les dije que si invitaban a alguien de Frodiana o a Gloria Gesell, yo no iba. Pero ya alguien más invitó, entonces iban a ir y yo sí tenía realmente contra una violencia contra mi persona, que además pues, cualquiera la podría justificar en el establecimiento. No soy muy ¿no? Le pregunté a Gloria Gesell que qué onda con esto de las agresiones. Ese coloquio no se puede leer, ¿no? Pero al día siguiente de las agresiones le pregunté a Gloria por oye, ¿qué onda con las violencias? ¿Cuáles violencias?
completamente todo el tiempo, pero sí creo que su actitud es demasiado violenta como para nosotros. No sé si entró a Fénix en Chiapas, intentó entrar a Fénix, creo que finalmente no entró, pero en Chiapas mismo estuvo agrediendo a otras personas, o sea, sí es una promotora de la violencia. Y yo así no juego, sinceramente así no juego. Y no es transfobia, como dice ella, ni es misoginia, porque como es mujer entonces también soy misógino, sino es realmente una falta de respeto. Y no sé si han leído las cosas que escribe a Javier Lizarraga, lo caricaturiza, y la reclamación contra Javier es que está viejito. O sea, y es parte de la mafia rosa, dice Javier, Juan Jacobo. No sé si Toño es la misma. Bueno, Pero Juan Jacobo y Javier son otra generación y una historia ahí muy importante. Sí, pero tampoco es una mafia rosa, ¿no? También han tenido errores y también discutido, por supuesto. Pues no me detengo a quien sea, pues, ¿no? Y sí, Javier, ¿por qué te relacionas con estas personas? Con X, con el Luisito ese. Bueno, X. O sea, no tienes que buscar apoyos en esas gentes, ¿no? No creo que esté bien que hagas eso y asume, pero sí han sufrido las amenazas Javier, Jacobo Hernández Chávez, etc. Entonces a mí se me hace que no es un estilo que se deba, y de ahí nos vamos, dejamos el tema de la agresión, pero no puedo dejar de mencionar porque lo que hicimos. Y el otro tema es la declaración de principios de FEMES. Y tengo unas 3 cosas que decir, en particular porque no fui a Monterrey, donde hubo una mesa sobre el tema y me insistía mucho Norma en que fuera. Sinceramente, sí, que me preocupa mucho que no más entere, pero yo me peleé con mis propias broncas y no voy a ir a pelear, ¿no? Con las broncas de otra persona y ya no hablar más, pero yo puedo pelear sobre algunos asuntos y no voy a ir a generar violencia nomás porque a otra persona lo ofendieron. Pero esa es nuestra declaración del principio. Yo supongo que todo el mundo la conoce, la aprobamos en Mexfam, en una asamblea en marzo del 98. Sí fue antes del Congreso, ¿verdad? Porque ya al Congreso ya llegó el documento. No, la aprobamos en abril del 97 y el acta se publicó en el documento dice que es un documento de trabajo. Entonces, con ese argumento se ha interpretado que es un documento como transitorio. Y yo lo que quisiera aclarar es que no es un documento transitorio. O sea, y les voy a hacer un par de comentarios en ese sentido. Un argumento de Provida en contra del evolucionismo es que si de veras evolucionaran los primates hacia los humanos, entonces ¿por qué todavía hay chimpancés? ¿No? ¿Sí se entiende el asunto? ¿Sí? Si de veras hubiera evolución, entonces ¿por qué unas cosas no evolucionaron? Y otras sí. Cualquiera que tenga un poquito de conocimiento de biología entiende que, bueno, pues hay unas cosas y de esas unas son diferentes y construyen una cosa distinta y luego hay otra de justificación, pero no tiene por qué extinguirse las cosas anteriores. Y además no hay una intención no hay una intención en la evolución, o sea, no es que esté cambiando y que entonces haya algo en los australopithecus que haga que después sean chimpancés y en Homo que haga que después sea Homo sapiens. La cosa va cambiando
de acuerdo con las condiciones ambientales, la selección natural, etc., pero no tienen por qué desaparecer las cosas anteriores. Bueno, entonces, mi perspectiva de la construcción de la declaración de principios es esta. En letra S, en los programas, en la tele, en el radio, etc., se empezó a hablar de que existía la federación, y ante cuestiones que tenían que ver con sexualidad empezó a hacer una referencia. Sí está en los objetivos de la federación originalmente ser un interlocutor con el Estado, no sé qué, pero nunca, digamos, no estuvimos promoviendo activamente eso, como lo ha hecho el MISEX con todo éxito. O sea, no tengo dudas, ¿no? Pero si es una meta que tiene el MISEX y que sí ha ido haciendo, construyendo correctamente, no va y toca el funcionario de oiga, mire, vamos a correr este programa. FEMES no ha hecho eso nunca, pero sin embargo empezó a hacer una referencia en relación a cuestiones relacionadas con la sexualidad. Pero son muy democráticos en FEMES o eran, no sé si Mastepec por acá se fue diluyendo eso, y se lo puedo decir a quien sea, no es secreto. Entonces, como somos muy democráticos, entonces vamos a hacer una declaración con la estupidez que dijo el director de la Cruz Roja. Y entonces convocamos una junta en Tlalpan. Sí había menos tráfico que ahora, pero de todas maneras es hasta Tlalpan. Entonces llegamos a la junta, se forma una comisión de redacción, redactamos el documento. No me acuerdo si ya había internet, pero creo que sí había correo electrónico. Entonces podemos pasar el documento por internet, hacerle los comentarios, regresarlo, y ya todo se le había olvidado la estupidez que había hecho el de la Cruz Roja. ¿Sí me explico? Porque era un proceso en donde queríamos garantizar que cada declaración de FEMES debería ser una declaración respaldada por la gente de FEMES, discutida, no como lo que ha pasado recientemente. Vean la página. Hay una carta por el Día contra la Homofobia de 2014, redactada por faltas de ortografía, que nunca fue consensuada. También que salga, pues, de que no salga nada, que salga eso. Y entonces se pone como la declaración de FEMES respecto al Día contra la Homofobia, que es la primera vez que iba a llamarse el Día contra la Homofobia, porque cuando Felipe Calderón estrenó el Día contra la Homofobia no lo puso así. Era, lo había propuesto como Día de la Tolerancia. Algo así. Entonces no decía la palabra homofobia. Entonces era una especie de hipocresía. Entonces se logró cambiar el nombre en 2014. Era para enfatizar eso. Ni siquiera para ponerlo con mayúsculas. Porque el Día contra la Homofobia es un 17 de nombre mayo. propio. 17 de mayo. Pero debe ser D mayúscula, es distinta que la minúscula. Día contra la homofobia, que la homofobia con H mayúscula. Entonces salió una carta sin ningún consenso. Se lo habían pasado a alguien, a un amigo, a Eusebio, a quien sea, y luego ni siquiera corregido las mayúsculas. Pero esa es la declaración de FEMES. O sea que no saben nada lo que es el significado de la palabra declaración. El siguiente año no hubo declaración del 17 de mayo, pero sí hubo una declaración oficial de FEMES quejándose del asesinato de la colonia Narvarte. Está bien, o sea, sí estamos indignados porque maten a unos periodistas que Duarte por todo su estado, está bien que nos quejemos, pero también nos podríamos quejar contra las fotos y contra no circula, o sea, esa es la función de FEMES, pero no se consensuó y se la sacó el derecho de hacer la declaración a nombre de FEMES, no más porque salen de la mesa que redactó la carta. Para eso era la declaración del principio. Nos juntamos, inicialmente Esther, Eusebio y yo, a ver cuáles son los peligros que presenta el conservadurismo en este país, para que las declaraciones que hagamos con FEMES sean rápidas. Entonces, hay una serie de cosas
que son estados reglamentos, no es ingenuo el asunto, no son cosas que se nos ocurrieron ahí. Hay una iniciativa contra el divorcio presentada por el PAN, está congelada, pero hay una iniciativa contra el divorcio porque lo que Dios ha unido, que no lo se para el nombre, y no es el único país latinoamericano en donde eso iba a ocurrir. En Argentina está prohibido el divorcio hasta hace muy poco. No sé, porque lo que se unió ya no se separa. La consecuencia es que la gente no se casa, por supuesto. Si no podemos ser, pues no va a casar. Entonces, hay que hacer, en prevención de que estos vuelvan a empoderarse, hay que hacer un parrafito bien redactado donde diga que FEMES tiene como principio que las uniones civiles se puedan disolver y que todo el mundo tiene derecho a casarse y a divorciarse. Entonces, ese es uno de los incisos. Bueno, etcétera. Así es como se fue redactando. No sé si me estoy explicando. No todos, pues, no todos son de ese tono, pero sí son cosas que FEMES declara. Por lo tanto, en caso de una emergencia, lo que hay que hacer es sacar la declaración de principios y ya lo decidimos, ya lo votamos antes. Entonces, rápidamente, en 5 minutos, abro mi declaración de principios y digo, sí, nosotros como organización, porque sí somos FEMES, aunque haya una determinación estatutaria que prohíba decir que somos FEMES, ¿no? Soy de un grupo afiliado a FEMES, entonces, los que somos FEMES votamos una serie de declaraciones, entonces creemos que el desarrollo de toda persona requiere de una vida libre de conflictos en relaciones sexuales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Quién levanta la mano? Entonces ya. Es una norma general. Cualquier cosa que haga alguien que cause conflicto en relación a su sexualidad es algo a lo que nos vamos a oponer. Entonces es un comodín que tenemos, pero ya lo redactamos y ya lo tenemos listo para hacer el periodicazo, para reclamarle a alguien en público, para una entrevista de radio, lo que sea. La sexualidad está presente en todas las épocas de la vida. No, que la latencia, que luego, no, está presente desde siempre. Y la latencia es un invento occidental. Y a lo mejor ya no se le paga al Señor por la edad que tiene o por su estado de salud, pero la sexualidad ahí está de todas maneras. Entonces, eso es algo que creemos. Entonces, declaramos eso. Y sí, podemos valer todas, por supuesto, porque es un poco aburrido. Somos responsables de lo que hacemos. No te hagas, no es que no supe. No, sí supiste. Sí supiste, tendrás tu como quieras, pero tú decidiste pegarle, no te hagas. Tú decidiste violarle. No es un impulso irresistible, no. Tú decidiste, eres responsable de tu sexualidad, eres responsable de no haberte puesto el condón, eres responsable, etc., ¿no? De todos los impactos que tenga tu sexualidad en la vida de las personas. Entonces, no, es que está loco y entonces es inimputable. Eso, la carga de la prueba está de parte de que diga que es inimputable. Por lo pronto, podrá estar como sea, pero sí es inimputable, porque sí decidió hacer, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tono. Estamos en contra de cualquier forma de coerción. Y la relación que se quedó es esta, pero la otra, y no se quedó la otra redacción por Luis Amaro, porque David Barros y yo queríamos que quedara explícito que FEMES no solo se opone a las violaciones, coerciones, etcétera, sino también a las prohibiciones compulsivas. Eso también es violencia. Pues que una persona tenga que tener exclusivamente una pareja, o la abstinencia impuesta a alguien. Si alguien decide ser abstinente, y por eso es tan extenso el capítulo 13, el punto número 13, pues si alguien no quiere, está bien que no quiera. No tenemos por qué obligarlo. Que esa es otra jerigonza actual.
en fairness, con la que estoy en completo desacuerdo. El estilo ese de, es que la sexualidad es coger mucho, pues no. Cada quien tiene que decidir sus propios niveles. Y lo que está bien no es tener muchas parejas, ni muchos orgasmos, ni muchos sofás, ¿no? Es tener los que cada quien considere que le van a dar tranquilidad a su existencia. Porque también, si está bien un estilo, sacar las fotos ahí o los videos de gente que sí están como relacionadas con féminas, en donde parece ser que en sus cursos es la promoción de la actividad sexual lo más amplia. Pues no, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Hay estas posibilidades. Pues estar promoviendo como que esa persona, porque tiene muchas parejas, es mejor que otra que tiene menos parejas, absolutamente en desacuerdo. No puede ser. El espíritu de Dios se ve traicionado. Pues si estamos en contra de principios religiosos, eso también es un principio inaceptable. Oye, Oscar, ¿y no sería, no valdría? O sea, entiendo que has tratado de que se actualicen estos principios. Yo no he tratado, pero sí por eso se quedó como el documento, por eso dice que es un documento de trabajo. Porque si vemos que en el horizonte hay nuevas amenazas del conservadurismo, le podemos añadir juntos. Yo creo que debería haber incluso una sesión o un encuentro, como quieras, de que se pudieran hacer propuestas para que esto se actualizara. Sí, yo creo que sí. Pero la postura, desde nuestro país, ha sido que ¿para qué queremos esto? Si está la Declaración Mundial. No, Bueno, esto no tenía la intención, igual que los chimpancés no tenían la intención de ser humano. O sea, este es un documento que tiene que ver con México, con un cierto momento histórico. Se va a discutir en alguna reunión internacional a la que asistió Eusebio la posibilidad de hacer una declaración mundial de derechos sexuales. Es una declaración de derechos, es otra cosa. sí, Y esta es una carta de principios. exactamente. Entonces, ahí tenemos unos principios que pueden orientar su declaración de derechos. Y retomaron muchos, que yo creo que ni siquiera se les habrían ocurrido si no hubiera sido por el documento que mandaron. Yo podría tener más fresca la memoria, pero el derecho a divorciarse, yo creo que nunca se les hubiera ocurrido, por ejemplo, ¿no? Por lo menos no en ese momento. El momento No, en el que como nace, derecho 98, era el siglo pasado, pero nada más así de fácil, ¿no? Entonces, bueno, el 5 tiene que ver con que tampoco te cuelgues etiquetas que sean fijas. Es que yo, como soy gay, entonces, pero no, pues tú estás chava, entonces, estoy muy angustiado. No, es que no eres, estás. En español sí se encuentra la distinción entre ser y estar. En francés o en inglés no se puede. Y por eso es muy limitada la reflexión epistemológica que pueden tener en francés o en inglés. Pero en español, ser es una cosa y estar es otra. Y hay muchísimas condiciones que son transitorias. Yo no puedo asegurar que mañana no me guste un güey. Hace 50 años que no tengo ninguna actividad erótica con un señor, pero pues, con mis compañeros de primaria, por supuesto que sí, sin duda alguna. Y no me angustia en lo más mínimo. Cambié de orientación, ¿no? Pues era una escuela de puros hombres, pues teatro. Pero pues algo hay que hacer, ¿no? Entonces, sí, pero no la angustia que dan estos estados permanentes, ¿no? Es que eres una mujer casada, por lo tanto, ¿no? Entonces, no te cuelgues, ¿no? Tu sexualidad es dinámica, va a cambiar, tú puedes ayudar a cambiar sexo, etcétera, ¿no? Es una declaración de principios, que después sirvió para hacer una declaración de derechos, que es otra cosa distinta. Y el 12 y el 13 son casi iguales, ¿no? Bueno, esto es vigente siempre, ¿no? A cada rato tendríamos que estar echando mano del punto número 10, porque a veces está medio clandestinamente metido el principio religioso en las decisiones que toman funcionarios en relación a infecciones o anticoncepción. Usted demuéstreme. Y entonces científicamente podemos discutir el asunto, pero no nos regimos por la Constitución.
ser, ¿no? Somos un Estado donde hay separación entre la Iglesia y el Estado. Y no quiere decir que odiemos a las gentes religiosas, algunas sí, y algunas gentes atrás también después gobiernos. O sea que la agarra parejo. Entonces, a lo que alude es a que la sexualidad ha cambiado. Si vas a analizar las cosas actuales, con las perspectivas actuales, sí se les vale. Pero lo que no se vale es analizar las cosas de la historia con las perspectivas actuales. Eso es absurdo. Entonces, es cambiante. Tendríamos que ponernos en el momento histórico o en la circunstancia ecológica, local, histórica para entender. Y el 13 es tan extenso porque es muy importante desde mi punto de vista el respeto por la abstinencia sexual, el respeto por la monogamia, ¿no? Hay gente monógama que son muy felices. Y está bien, pues. Yo no juego a eso, pues sí, yo no juego a eso. Y es un poco más complicado, pues a veces es más complicado ser monógamo, a veces es más complicado querer vivir respetablemente con más de una pareja, pero es muy importante la diversidad. Y es un principio de defensa. Cuando lo votamos, el respeto por la diversidad. Tú no tienes derecho a decirle a alguien que es un imbécil porque no tiene la suficiente actividad sexual. No se vale. A lo mejor si se angustia porque tiene muy poquita, pues ya llega, pide consulta, lo que sea, ¿no? Pero eso es otra situación. No a priori descalificar su... Bueno, en fin, ese es como el comentario sobre... Que se puede actualizar el documento, sí, sí, lo actualiza. Por eso se llama documento de trabajo. Pero no tiene por qué ser suplido. Le puse el C porque tiene falta de doctorado. Y así se fue. Ese es con C. Digo, es con C. Y debe tener otros errores en redacción, etcétera, ¿no? Ahora, es un documento que está diseñado para no provocar bronca. O sea, yo sí estoy pensando en la redacción para que pueda salir en un periódico. Y todo el mundo lo entiende. Y lo entiendan sin que polarice la redacción. Sosaya, Manuel, ¿te acuerdas? Bueno, de Radio UNAM. Me reclama porque no dice la palabra homosexualidad en ningún lado. Pues sí, no necesita, porque dice que cada quien es libre de tener la pareja o parejas y no dice nada sobre que las parejas son hombres y mujeres. ¿Sí me explico? Entonces, no necesitamos meterle terminología que va a hacer que saquen las uñas aquellos, ¿no? Entonces, esa es como la intención que tuvo, que afortunadamente llegó a otros ámbitos y que después tuvo que ver, pues sí, pero esa no era la intención. No se hizo un documento planeando que entonces vamos después a llegar a la UAS y todo. No, es un documento que tiene su razón de ser en este país y que en vez de quejarnos del asesinato de Ana Narvarte, que sí nos indigna, lo que se debería hacer es conocerlo bien y sacar las declaraciones a partir de este documento, cada vez que se necesitara. Y si es insuficiente, actualizarlo. Pero no es suplible, como se hizo de bulto desde Huastepec, porque lo de Huastepec ya no lo voy a decir, ¿no? De repente desapareció el documento. Como hay una declaración mundial, entonces ya no existe, ni en la página de FEMES ni en ningún lado. Se nos ha tenido que volver a dar 2 veces en formato electrónico porque está borrado, no existe el documento. Ahora ya existe. La declaración de no sé qué de derechos con las que sacan las fotos ahí, Luis, no tiene nada que ver con esto. Es una declaración de la OPS o de no sé qué. Está bien, ¿no? Que haya fotos y que la gente diga, yo declaro que, pues sí, nomás que si tenemos nuestro propio documento, tenemos nuestro propio documento, porque hay un desprecio para el documento, no nos entiende que sea. Bueno, esa es la segunda cosa de la que quería hablarles, y ya es muy raro. Y la tercera, si es que nos da tiempo. Y la tercera ya es como propaganda, pero sí, ¿verdad?
Nosotros nos reunimos cada 15 días, un sábado sí y un sábado no, a discutir sobre un texto o sobre un tema. Y los dos anteriores fueron sobre poliamoría. Uno, ¿En el juglar? en la librería del juglar, un sábado sí y un sábado no, a las 12, de 12 a 4. Primero fue un texto, pues, un clásico sobre la poliamoría que se llama Ética Promiscua. El que yo quiero leer es el que sigue de esa en secuencia, que es uno de Susan Taormino, que es una videoasta. Es muy interesante, que es la segunda vuelta sobre lo de la poliamoría. La sesión pasada fue testimonios de poliamoría y este próximo es sobre trabajo sexual. El material básico es la revista Nexos, lo que salió en la revista Nexos, básicamente por el trabajo de, está aquí, y medio se ve, pero ese es el material básico para este sábado que viene. La distinción entre trabajo sexual y trata de personas. Se apagó. Se ahí va. Bueno, ese es el número 441 de Nexos que salió hace 2 meses. El trabajo de Marta Lámaras es el central, pero los otros testimonios están interesantes y luego hay un análisis de la situación de trabajo sexual en Holanda y otras que están aquí. Pero este artículo de Jaime Monteja, que se llama Los 7 pilares del conocimiento, y me acuerdo, estando aquí, a proponerles que Jaime Montejo o alguien de Brigada podría ser uno de los programas que queda grabado sobre los 7 pilares del conocimiento. O sea, ¿por qué hay explotación sexual de unas personas por otras? Entonces, está muy bien explicado en este trabajo. Hay otro documento que no copié, porque no es mexicano, sobre trata de personas. Jaime Montejo y Brigada tienen también un librito explícitamente sobre la distinción entre trabajo sexual y trata de personas. Ese asunto ha dividido a las feministas de un modo muy triste, porque si hay feministas que están absolutamente contra el trabajo sexual, porque siempre es una humillación para las mujeres, y hay otras feministas que han rescatado que el trabajo sexual lo que hace es empoderar a las mujeres y rescatarles su autonomía. Y este es el que no salió, el que mencionaba yo hace rato. No lo voy a glosar, pero escribí un rollo ahí sobre la historia de nuestros congresos. Y lo entregué 7 días tarde. José Acuña decidió que las normas son las normas y te friegas, entonces ya no sale. Y la revista, y la que imprimió la revista es Maya, la misma va a jugular. Yo estaba perfectamente al tanto de la revista, me dijo que sí se podía meter en el artículo. Y las revistas, los libritos tienen que tener o 2 caras, o 4, 8, 16, 32, ¿sí me explico? Porque se imprime el pliego y luego se dobla y se afina, ¿no? Entonces se forzó para dar un cierto tamaño y luego se rellenó, no se le metió 3 o 4 artículos ahí, que bueno, pues está bien que se metió, no digo que no, pero esta cosa sí requería de revisar yo algunas cosas, que le hablara serio para confirmar el dato de no sé qué, etc. Entonces, pues sí me tomó un poco más de tiempo de lo que debería, y ya no salió, pero ahí está la secuencia de los congresos, que esa no se las voy a echar completa, pero que sí está en la página de referencia. Me preocupa que sea otra vez Angie la que haga la página de la GENES otra vez desde cero. Yo creo que estamos dando una imagen muy poco institucional. Eso lo tengo que hablar con los marcos, pero no se vale.
de repente la desplazan, entonces José hace todo, tiene una cierta imagen, pero ahora ya está José, entonces Angélica va a tener que hacer, no va a tener que hacer, pero ha decidido hacer otra vez todo, entonces otra vez la imagen de Femes va a ser distinta, ha llegado una imagen institucional. Hay cosas que no nos pueden estar cambiando cada vez. Entonces, y esa fue la primera obra que compuse. Entonces voy a quitar todo lo que hizo antes para la mano, pues sí está bien, pero que después de que se vaya a José otra vez va a haber regreso, no se va. Hay que hacer una imagen institucional. Y la creación del principio es parte de la imagen institucional y los colibríes son parte de la imagen institucional. Y yo creo una cierta postura de respeto por la diversidad. Así laxamente es parte de la imagen institucional. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar. Ya, yo creo que ya acabé. Les agradecemos a todos su presencia, que nos hayan seguido también por internet y por supuesto a Oscar por todos estos comentarios en relación a los principios de los colibríes de Femes. Gracias, Oscar. Y a la cohesión institucional. Ya la cohesión Sí, ese es el foro de la cohesión. Gracias, Gabriel. Yo me quedaba pensando, no se pueden, por ejemplo, guardar, ya fuera no se pueden guardar las diferentes, así como nos pasaron de los diferentes, el emblema en sus diferentes épocas y congresos y lecturas, etcétera, no podría mantenerse así también la historia de estas páginas siendo institucional. Haz de cuenta, Femes 2010, 2012, estoy inventando, estoy preguntando, 2014, 2016, ¿no? Esta fue la página y no se toca, se guarda incluso como un documento. Pues ¿Qué sí, sería es que interesante. hacemos? Y nada de que yo, como los priistas, voy a deshacer lo que hizo el anterior, ¿no? O como quien sea. O como, Ramsés sí, también hizo ¿qué? todo. O sea, esa es Sí, una bueno, o sea, historia que se pudiera demasiado- mantener, fíjate, que se pudiera, incluso como un proceso, sería... Sí, y Bueno. también así offline. Lo que pasa es que yo no puedo. No estamos offline. No estamos offline. Pero no importa. No importa, pero entonces, mira, Ay, perdón. Salud. Pues si yo. va a regresar. Gracias, perdón. Lo que pasa es que me empieza a doler ¿El corazón? el cardias. No. Tengo una gastritis atribuible a situaciones emocionales. Entonces sí me he querido poner a redactar unas cosas, pero me empieza a dar coraje. Y se me empieza a hacer así, y se me contrae el esófago, y entonces yo ya decidí que ya. Sí, por lo menos, si algo me molesta lo suficiente como para que me desencadene la gastritis, está primero mi estado de tranquilidad que contestar todas las tonteras que hubo, que son tonteras, ¿sí? Y que sigue habiendo, y que va a seguir habiendo. Entonces, pues, no voy al Congreso, estoy muy feliz. Ahí se los dejo. De veras, o sea, decidimos varios no ir al Congreso Sí, por claro. razones parecidas, pues, o sea, no soy el único caso, ¿no? Y es una gran ingenuidad no hacer oídos a esas ausencias. No es que sea muy importante, pero no soy nomás yo el que estaba hasta aquí de una serie de cosas, pues, ¿no? Entonces no es una institución, no somos institución, no necesitamos una mamá que nos esté jalando las orejas, eso no es, somos muchos, ¿no? Yo he discutido con José Luis feo, de horas, y sin embargo estamos aquí, le tengo afecto y respeto. Y además nadie dice Ese que es- tenemos que pensar igual, pero por favor, ¿no? Sí, ya. Hablando de diversidad. Que no es un asunto religioso. Se debe poder debatir. Exactamente. Y eso es muy distinto a estar aventando, ¿no? Chifladores. Bueno, muy bien, vamos a despedir. Tiempo de partir. No, es que hay que decir salir. Ahora sí, adiós. A ver, No importa. Ah. Ya está después. Muchísimas gracias por habernos
acompañado. Los esperamos para la próxima sesión. ¿Qué será? Jueves. Es el segundo jueves. Es el 4 jueves. Es como 8 de... No, es que es el primero, es el 5 de mayo, bueno, El segundo. el 12. El 12. Los esperamos por acá el 12 de mayo a las 8 de la noche. Muchas gracias.